Hola, hola. Pero ¿por qué no? Hola. Sí, sí se escucha. Entonces, los objetivos que me tracé para la charla son primero describir las alteraciones funcionales en los miembros inferiores derivadas del pensamiento femoral acetabular, establecer efectivamente si existe esta relación causante entre el dolor anterior de rodilla y el pensamiento femoral acetabular y finalmente si existe mejoría de este dolor cuando tratamos de forma macroscópica el pinzamiento. Como introducción entonces, digamos que no vamos a hablar de cada patología per se, sino que vamos a hablar de la relación de ellas, pero para contextualizar un poco, el dolor anterior de rodilla, específicamente en la población adolescente, se presenta hasta en un 45% cuando avanzamos en la edad de los adultos, disminuye este porcentaje. Es importante hablar de esto porque es la principal causa de consulta de los humanos de rodilla y es un dolor que es incapacitante, que es recurrente, pero que muchas veces, por más tratamientos que hacemos, no encontramos el origen. Muchas veces en las resonancias, en las imágenes que tomamos, hay algunas alteraciones, digamos, mínimas que son comunes en todos estos pacientes, sin embargo, no siempre estas son las responsables de los síntomas, entonces por eso hay que ir más allá y este es, digamos, como uno de los principales mensajes de la charla. Digamos que cuando no se encuentra una causa estructural como tal, una malalineación, una lesión condral, se ha descrito que puede ser también un desequilibrio dinámico, no algo estructural per se, sino algo dinámico también en los miembros inferiores que finalmente van a terminar alterando la articulación patellofemoral, pero que no se origina en el. Entonces, la definición de este dolor, antes llamado dolor patellofemoral, pero como dice, no es de origen simple patellofemoral, por eso se cambió a este concepto de dolor anterior de rodilla, es un dolor alrededor de la patela de la rodilla o detrás, difuso que fácilmente, digamos, no nos logra localizar exactamente dónde es caracterizado porque se exacerba con las actividades que aumentan esta presión de contacto, principalmente en flexiones profundas, y lo que siempre preguntamos que es el signo de la silla de cine, cuando subió a escaleras, cuando hace flexiones profundas, no todas generalmente pero uno de estos signos ya digamos nos orienta a este dolor anterior de rodilla. Muchas veces, entonces, como les dije, sí puede ser una patología per se de la patela, pero digamos que la segunda causa podría ser un mal alineamiento de toda la extremidad inferior, por eso es importante también destacar estas causas. Como les dije, este es un concepto muy global, que no hay un tratamiento específico, no hay un proceso y por ende no hay resultados, digamos, consistentes en la literatura cuando se hace el tratamiento y digamos que estas son las primeras causas que lo generan, pero una tercera causa sería un dolor referido quizás por artrosis. Sin embargo, uno de los objetivos también de la charla es contarles que este dolor de rodilla puntualmente en el pensamiento no va a ser un dolor referido y ya les voy a explicar. Esto es, digamos, como lo primero que les hablaba, cuando no es el dolor que está en la patela, pues puede ser una cinemática disfuncional en todo el miembro inferior, principalmente íntimamente se ha visto que en el fémur proximal cambia esta cinemática y de ahí hacia distal pues va a cambiar toda la función de la extremidad. Entonces, como les contaba, puede ser, digamos, un dolor referido, que es lo que podemos pensar en este tipo de pacientes, que se define como un dolor percibido en una localización diferente donde se presenta la noxa, pero que comparte, digamos, una red nerviosa, sensitiva, que, digamos, que nos puede ver a través del tracto espinotalámico. Esta vía, digamos, puede hacernos pensar que el dolor es generado en otra parte donde se comparte esta red, pero no lo es. Este autor, Lesher, en el 2008, quiso evaluar específicamente el dolor de cadera, donde se refería cuando no es patología como tal de cadera. Muchas veces pensamos que pues, es siempre que tenemos dolor de cadera, descartar patologías de rodilla y viceversa. Sin embargo, él, digamos, como en su tratamiento o en su estudio, hizo una infiltración
rotación en las caderas dolorosas y se da cuenta que el principal dolor que produce la cadera es en la región glútea, en un 71%, a diferencia, pues digamos que en una menor cuantía en la rodilla. Entonces, como les decía siempre, que hay un paciente que nos consulta por dolor de rodilla, pues nos enfocamos en todas las plantas de plantas estables, estabilidad, pero vamos a ver que esto va más allá. Hay alteraciones rotacionales del fémur proximal que nos pueden hacer presentar este dolor. Y estas alteraciones rotacionales pueden ser estructurales o funcionales. Ya en otro módulo hablamos, o hablo pues hablando de las alteraciones estructurales, principalmente rotacionales del miembro proximal. Digamos que tampoco va a ser el enfoque de la charla, pero tener en cuenta esto. Las decisiones estructurales generalmente es una anteversión femoral o una antetorsión que se va a generar la alteración en la alineación de la patela. Sin embargo, hay menos literatura al respecto, pero también hay una retrogresión o disminución de la anteversión femoral, y eso generalmente pues, va a mejorar restableciendo el alineamiento generalmente con osteotomías. Pero hay que tener en cuenta que también hay alteraciones funcionales, que por patologías de la cadera hay debilidad de los músculos alrededor, principalmente de los glúteos, y eso podría mejorar con fisioterapia, y es otra cosa que hay que descartar. Siguiendo con las definiciones, entonces, el deslizamiento femoroacetabular va a ser una alteración morfológica de la cadera, de la articulación. Esto va a generar una enfermedad articular, ya sea por la morfología tipo CAM, que es como vemos en la primera diapositiva, que digamos que se pierde la flexibilidad de la cadera, o pinces, que es un aumento del movimiento acetabular, o se puede presentar misos. Específicamente el dolor anterior de rodilla se ha relacionado más con el pensamiento tipo CAM, y hay que tener en cuenta que, digamos, si evaluamos muchos pacientes asintomáticos y hacemos una resonancia o una estereografía, hasta el 75% va a tener esta digamos, alteración morfológica. Sin embargo, no necesariamente sintomática. El que es, digamos, un poquito más bajo su porcentaje, 67%, pero que es pues bastante prevalente. Y otro énfasis que quiero hacer es que esto es diferente al síndrome de pensamiento tabular. El síndrome de pensamiento femoroacetabular requiere una de estas dos morfologías o ambas combinadas, asociada a un test de pensamiento positivo y a un dolor inguinal positivo, asociado pues a alteraciones radiológicas que ya vamos a ver. Entonces, digamos que aquí vamos a empezar a entender por qué se genera este dolor de rodilla. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento, principalmente que hablas del tipo CAM, va a haber una disminución de la movilidad de la cadera, el paciente va a tratar de hacer cambios compensatorios en la marcha para, digamos, evitar ese dolor y evitar ese pensamiento. Esto va a generar una articulación anterior de la pelvis y que disminuye la incidencia pélvica. Todo esto no solamente va a hacer cambios estructurales óseos, sino que, como les hablé, también funcionales a través de la debilidad de la musculatura principalmente glútea. Entonces, esta es como la diapositiva más importante que nos va a explicar por qué se genera este dolor. Entonces, secundario a esa alteración que les digo, digamos, compensatoria de la marcha, el paciente va a hacer una marcha en rotación externa. Esto, digamos, que permite alejar ese tope que está en el cuello o esa morfología típica del acetábulo y, digamos, que no se presenta pensamiento y por ende no presenta dolor. Con esta marcha adaptativa vamos a generar una retrogresión femoral, pero funcional, y dependiendo de si ya la tiene, si tiene alteraciones rotacionales del fémur proximal, eso va a hacer, digamos, esta retrogresión pero funcional, y finalmente eso va a aumentar la presión de la articulación patelofemoral, principalmente medial, y con todo eso el paciente inicialmente no va a tener dolor inguinal. Entonces, inicialmente solamente por el dolor de rodilla, y pues digamos que podemos perder un poco si no evaluamos también la cadera. Con el tiempo, esos mecanismos compensatorios de la marcha rotación externa y todo lo consecuente se van a agotar, y ahí es donde el paciente va a presentar el dolor inguinal, y ahí es cuando digamos que podemos pensar que la patología es de cadera. Sin embargo, idealmente debemos pensarlo antes de que consulta por el dolor de rodilla. Estas gráficas simplemente nos indican las vallas rojas, nos indican esa marcha en rotación externa que presenta al principio el paciente. Esta gráfica fue hecha en un grupo de pacientes que se les hizo artroscopia, se les hizo la cefaloplastia, y posteriormente se dio cuenta, como vemos en la raya azul, que disminuyó esa rotación externa. El paciente
ya tenía una marcha normal y no presentaba ese dolor anterior de rodilla. Entonces, como les decía, esos trastornos rotacionales sí se han asociado al dolor de rodilla desde hace muchos años, pero los trastornos, digamos, la relación del pensamiento con el dolor de rodilla es más o menos desde hace 10 años que se viene estudiando, principalmente por este autor, Vicente Sánchez Alfonso, que digamos que quiso ver si se relacionaban. Él consiguió un grupo de 2 años de 7 pacientes inicialmente. Todos eran jóvenes de 33 años, digamos que en esto no hay mucha literatura en niños, pero generalmente sus estudios son pacientes jóvenes, aproximadamente 32 años, todos con dolor anterior de rodilla, a todos por imágenes se les descartó cualquier patología de rodilla y se les hicieron pues, imágenes en fémur proximal y todos tenían morfología tipo campo. Se descartaron también otras causas del dolor en cadera y a todos los llevo a una cefalopatía por artroscopia y les hice un seguimiento inicial en este estudio de 16 meses. El síndrome, pues, como se les mencioné, no solo era la morfología, sino los síntomas y él encontró, hay un concepto que no les había explicado que es el ángulo alfa cuando tenemos una morfología tipo CAM. Debemos medir el ángulo alfa en una radiografía de Don. Este ángulo entonces se mide haciendo, digamos, como el círculo perfecto en la cabeza femoral, tratamos un eje desde el centro de la cabeza hasta el eje del cuello y el otro eje, digamos, el otro brazo del ángulo va a ser donde se pierde la esfericidad de esta cabeza. Como vemos en la primera, este ángulo es mayor, es decir, digamos, el tope del tipo CAM aumenta ese ángulo y cuando es mayor a 55, en este estudio lo tomaron en 50, pero en general mayor a 55, esto es lo que va a producir o nos va a hacer sospechar la morfología tipo CAM, mientras que de la derecha como es una cabeza normal, un cuello normal, miren que el ángulo va disminuyendo. Entonces ellos evaluaron el dolor tanto en la ingle como en la rodilla, también el ángulo alfa y las escalas funcionales. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos y clínicamente significativos, mejorando, como vemos, en gran medida tanto la escala análoga del dolor en la rodilla, que era 6.7 y terminó en 1. La diferencia clínicamente significativa en este caso es de 2 puntos, entonces muy significativa. El de cadera también mejoró, el ángulo alfa bajó de 62 a 42 y las escalas de Puhala y NHAH, perdón, que nos habla de funcionalidad de la cadera, también mejoraron significativamente. Entonces se concluye que, digamos, si no se puede, si bien se puede establecer una relación causal, pues todos los pacientes sí mejoraron del dolor, eran pocos, pero digamos que es como lo primero que le hizo sospechar que sí tenían que ver. Entonces después, digamos que recogió más pacientes 2 años después, para hacer, digamos, sumar al mismo estudio otros 11 pacientes, más o menos con el mismo seguimiento y el mismo promedio de edad, y se dio cuenta que a largo plazo y con más pacientes los resultados eran similares, también mejoraban las escalas funcionales, la escala de zona análoga del dolor en ambas articulaciones, y ellos resaltan que es importante que solo uno de los pacientes no mejoró el dolor en cadera, el dolor inguinal, perdón, pero sí mejoró el dolor en rodilla y esto es porque tenía una lesión laboral. Entonces, digamos que esto nos apoya un poquito más que efectivamente el dolor de rodilla si era causado por el pensamiento. En este otro estudio, digamos, después de primero varios autores que como seguir investigando eso, todos son un pocos pacientes en realidad, estuvo con 8 pacientes, mujeres, ellos querían evaluar si ambos, tanto el CAM como el PINCE, eran prevalentes en pacientes con dolor cardiovascular que describen ellos ahí, si estaba presente o ausente, y efectivamente se dieron cuenta que la mayoría de pacientes con dolor anterior de rodillas que ellos atendieron, que llevaban un año, digamos, con estudios, con tratamientos, con fisioterapia, con filtraciones, y aún así no mejoraba, la gran mayoría tenían ambos pinzamientos, pues, o CAM o PINCE, sin embargo, digamos, todavía no presentaban el dolor inguinal y por eso digamos que no se había encontrado. Y este otro estudio, que también es de estos otros que les hablé, inicialmente ellos querían ver si la prevalencia, si teníamos una alineación normal, si no teníamos alteraciones estructurales en la rodilla,
Este pinzamiento podría explicar el dolor anterior de rodilla en varios pacientes que ya sí tenían el síndrome de pinzamiento y se dieron cuenta que definitivamente la gran mayoría que no se les habían hecho imágenes de proximal tenían el pinzamiento y que la mayoría eran sintomáticos, pero digamos que su principal dolor era la rodilla, entonces no habían expresado esto. Y finalmente, estudio, digamos que fue el que encontré específicamente de tratamiento artroscópico en cuanto al pinzamiento relacionado con el dolor de rodilla, porque hay varios estudios que nos hablan del tratamiento artroscópico o de las osteotomías desrotadoras, que es como la pregunta del staff. Sin embargo, solo con el dolor anterior de rodilla es un de los de pacientes que tenían pinzamiento y 47 de estos pacientes tenían asociado el dolor anterior de rodilla. Ellos compararon entonces los que tenían dolor y los que no asociaban al pinzamiento, pues, más o menos un año, y nuevamente pues descartaron todas las patologías de rodilla, todos les hicieron la artroscopia y tuvieron que mejorar el dolor. Aquí están pues como todas las escalas funcionales, pero lo que ellos resaltan es que los pacientes que tenían antes dolor anterior de rodilla, digamos que no tuvieron una mejoría digamos, tan marcada como los que no tenían ese dolor anterior. Sin embargo, sí mejoró significativamente 2.3 a 1 este dolor anterior, pero ellos dicen que cuando tenemos un paciente con pinzamiento con ese dolor previo, los resultados no van a ser tan favorables como si no lo tienen previamente. Lo que les hablaba. Entonces, las conclusiones de esto son que en pacientes con dolor anterior de rodilla sistemáticamente debemos evaluar la cadera y no necesariamente, digamos, como artrosis o lo que ya sabemos que hablo referido, sino buscar activamente los signos de pinzamiento femoroacetabular. Entonces, se puede decir que el dolor de rodilla sí está asociado al pinzamiento femoroacetabular, con la literatura que tenemos actualmente con esos estudios no se puede establecer directamente pues, una relación causal, directa por lo menos, pero sí se puede, digamos, concluir que se por este mecanismo dinámico que les hablé de la regeneración dinámica, más que algo estructural. Y si tratamos entonces todas las patologías científicas de la rodilla y el mal alineamiento, el tratamiento de este pensamiento, con la poca literatura que hay, puede mejorar, con la cefaloplastia, puede mejorar significativamente estos síntomas.